Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida a, a esta conferencia virtual titulada Ucrania y sus muchas crisis 1991-2022. Su servidor es Rafael Ledesma Díaz de la Escuela de Historia, quien va a ser el moderador. Y tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Rainer María Matos Franco del Higher School of Economics de Rusia, del Campus San Petersburgo, quien nos acompaña desde San Petersburgo, Rusia. Buenas tardes, sería para ti, Rainer. Gracias por la invitación. Gracias, Rainer. También está con nosotros Jeffrey Esquivel Vega, estudiante de la Escuela de Historia y representante de la Asociación de Estudiantes de Historia y de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, quien va a estar con nosotros también acompañándonos en este evento. Buenos días, Jeffrey. Buenos días, mucho gusto. Bien. La dinámica va a ser la siguiente. Rainer va a tener el tiempo para impartir su conferencia, unos 45 minutos, pero el tiempo que tú gustes, Rainer, ¿verdad? Y después de la conferencia abriríamos un espacio para preguntas y comentarios de parte del público que nos está acompañando y que nos honra con su presencia el día de hoy. Me permito hacer una breve introducción al evento y posteriormente presento a Rainer para que nos imparta su conferencia. Bueno, este evento se enmarca un poco dentro del interés por conocer más sobre la situación que se está presentando en estos momentos en Europa del Este, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que como todos sabemos, el conflicto armado como tal arrancó el 24 de febrero de 2022, cuando tropas militares rusas incursionaron en territorio de Ucrania, días después de que el gobierno de Rusia reconoció a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ambas en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y que además se dio en un momento donde había una alta tensión entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, a la cual Ucrania había mostrado interés en adhesión. Y hoy estamos viendo que otros países también están mostrando interés de adherirse a la OTAN. Entonces, esta conferencia se plantea como un espacio para conocer de la voz de un experto en historia de Rusia y de estos procesos, un poco que nos explique históricamente qué elementos podemos tener presentes para comprender esta crisis actual que se ha intensificado ya con un conflicto militar, ¿verdad? Curiosamente, hoy en la mañana, revisando un poco la prensa internacional, pues uno ve un poco lo que está pasando en la región de Donbass, ¿verdad? Con este conflicto que hay en Mariupol por tomar la ciudad, la resistencia que hay de ciertos, de soldados y de otros grupos de resistencia que se están refugiando en una planta siderúrgica enorme que está en esta ciudad. El punto estratégico que representa Mariupol como un puente entre Crimea y el resto de la región de Donbass, entonces la importancia estratégica de tomar esa ciudad. Y también estos días el Fondo Monetario Internacional pues bajó la perspectiva de crecimiento económico que había para este año por muchas razones. La inflación que está golpeando a los países desarrollados y subdesarrollados, este brote de Omicron que está ocurriendo en China, que está provocando un atasco del comercio importante a nivel mundial, y también el conflicto que está entre Rusia y Ucrania por la presión de algunos países de cerrar el mercado de energía de Rusia, que eso implicaría un impacto al Producto Interno Bruto tremendo. Según el Fondo Monetario, si esa medida extrema se adopta,
el PIB mundial caería un 2% y la economía rusa caería un 17%. Es decir, es un escenario realmente escandaloso el que se plantean algunos países que intentan cerrar este mercado energético. Pero en el fondo, el conflicto que hay en Ucrania, pues claramente ha bajado las expectativas de crecimiento que hay para el PIB económico mundial y se cree que este año crecerá solo un 3,6%, tomando en cuenta que el año pasado creció un 6%. Es decir, ya este conflicto militar está teniendo repercusiones económicas importantes, a las que se suma, por supuesto, las sanciones que le han impuesto a Rusia. Bueno, pues démosle ya el espacio a nuestro experto, a Reiner Matos Franco. Él es internacionalista en el Colegio de México. Estudió una maestría en estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo y otra en Historia Aplicada e Interdisciplinaria en la Higher School of Economics de Rusia, Campus San Petersburgo. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Historia en el programa Historia Global e Imperial en conjunto con la Universidad de Turín. Ha escrito varios artículos de opinión en revistas y diarios como Nexos, Este País y Milenio, y artículos académicos en revistas como Histor del CIDE en México, la revista de la Universidad de México de la UNAM y Ab Imperio. Es autor de 2 libros, de hecho por ahí viene la referencia que yo tenía de Reiner, ¿verdad? La historia mínima de Rusia, que la presentó en 2017 allá en el Colegio México, y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista, publicada en 2018, ambos publicados por el Colegio de México. En 2019 ganó el premio Carlos Pereira al mejor ensayo en ciencias sociales y humanidades de la revista Nexos. Y su actual tesis doctoral estudia el primer anticomunismo global a partir de un proceso jurídico contra 2 emigrados rusos en 2023 en Suiza, que asesinaron a un diplomático soviético y que fueron absueltos por el jurado. Te cedo el espacio, Reiner, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Rafael. Gracias por la invitación. Para mí, pues es un honor hablar en un país que no es el mío, que me inviten fuera de México a hablar de este tema. Bueno, gracias a la Universidad Nacional por el espacio. Bueno, yo en realidad quisiera hablar desde el punto de vista de ciertos antecedentes dentro de Ucrania, porque en las explicaciones que tenemos sobre este conflicto y sobre los conflictos previos, la guerra del Donbass desde 2014, que no es algo nuevo, no es algo que haya empezado hace un par de meses, la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo de ese año también, y ciertos momentos también previos dentro de Ucrania, pues se nos escapa mucho a la hora de buscar las explicaciones convencionales, escapa lo que se llama la agencia, ¿no?, de Ucrania, lo que ocurre dentro de Ucrania y cómo eso influye en lo que estamos viendo hoy. Las grandes explicaciones pues son nada más que Rusia es muy mala y entonces Rusia invadió y entonces todo se explica porque Putin, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es un tema mucho más complejo que eso, que tiene también una explicación multifacética, que no solo se origina en Rusia, sino también dentro de la propia Ucrania. Así que quiero eh, pues hablar un poco de esos antecedentes, hacer una breve cronología eh, de eso. Les voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Eh, bueno, aquí estamos. Desde luego, pues
decirle a todos ustedes que pues esto es una aproximación desde un punto de vista académico, ¿no? No pretende, desde luego, justificar absolutamente de nada de lo que ocurre ahora. Y no tendría yo ni que decirlo, pero desgraciadamente vivimos en un mundo ahora en el que uno tiene que tomar partido en una polarización a veces que llega a cosas bastante ridículas. Entonces, bueno, simplemente hacer esa nota de que esto es una aproximación académica a este tema. Y bueno, yo estudio para ser historiador, entonces no quiero caer en ese error que creo que sería ver todo lo que ocurrió antes a partir de lo que está ocurriendo ahora, sino todo lo contrario, ver lo que ocurre ahora, o más bien lo que ocurre desde el 2014, a partir de antecedentes históricos, políticos, jurídicos, demográficos. Eso es lo que quiero contarles a ustedes el día de hoy. Así que bueno, primero tenemos, les voy a enseñar muchos mapas. Primero tenemos este mapa, que es un mapa informal que se encuentra en internet, que alguien habrá hecho en internet, pero tiene al menos, pese a que no es un mapa muy serio, incluso tiene algunos errores, al menos este mapa nos permite simplificar, nos permite ver cómo se ha ido construyendo el Estado ucraniano, que es independiente solo a partir de 1991. Sí, con una independencia también declarada allá por 1917, en junio. Bueno, no, después de junio, mejor dicho. Como ustedes saben, cuando la Revolución de Febrero de 1917 termina con la monarquía rusa, con el Imperio Ruso, en medio de la Primera Guerra Mundial, se ofrecen autonomías, el nuevo gobierno provisional ofrece autonomías a ciertas regiones, Ucrania una de ellas. Ucrania el 10 de junio de 1917 declara su autonomía dentro de la República Rusa que acaba de fundarse, y el gobierno del primer ministro Alexander Kerensky acepta esa autonomía, la otorga, pero después en octubre viene la revolución bolchevique, como sabemos, en ese año, y bueno, al final la Rada o Parlamento ucraniano decide, o ciertos nacionalistas dentro de esa Rada ucraniana deciden independizarse. Después vendrá toda la guerra civil rusa, también dentro de Ucrania, muchos movimientos, distintos estados. Kiev, la capital, cambiará de manos en cuestión de semanas, los bolcheviques, luego a las fuerzas blancas, como se le denominaba a todas las fuerzas antibolcheviques en Rusia, después los nacionalistas ucranianos, después los alemanes que invaden, recordemos que sigue la Primera Guerra Mundial, invaden Ucrania, febrero del 18, imponen a un propio títere, digamos ahí, que era Pablo Skoropadsky. En fin, en 1921 finalmente tenemos una Ucrania soviética impuesta desde Moscú, desde el gobierno bolchevique, que gana la guerra civil en todo el territorio ruso, y también aquí en Ucrania. Entonces aquí en el mapa podemos ver, por ejemplo, bueno, en anaranjado lo que se consideraba el territorio ucraniano a mediados del siglo XVII, hace muchos siglos, el territorio de los famosos cosacos de Zaporilla, que se va a ir extendiendo al paso de los años, de los siglos. Lo que está en azul y amarillo se va a ir incorporando en el Imperio Ruso. Todavía no una Ucrania como tal, no había fronteras todavía, pero es hasta 1922, ya con los bolcheviques en el poder, con Lenin, en este federalismo soviético tan singular, tan basado en las particularidades locales, en las culturas locales,
que se funda una república soviética de Ucrania, originalmente independiente, después se une a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, o Unión Soviética, a fines de ese año de 1922, pero es importante que son los bolcheviques, es Lenin, es el Comisariado de Nacionalidades, los que ahora sí definen fronteras, los que definen, bueno, esto en amarillo, en anaranjado, esto en azul, va a ser una República Soviética de Ucrania, específicamente, donde se enseñará en las escuelas la lengua ucraniana, donde se fomentará la cultura ucraniana, etc. Esto lo hizo Lenin en todas las repúblicas soviéticas como forma de anticipar el nacionalismo, para evitar el nacionalismo, y ya vimos que en Ucrania pues, hubo movimientos nacionalistas fuertes en esos años durante la guerra civil. Lenin dice, vamos a hacer un nacionalismo desde arriba, lo que se llamó el programa de indigenización o korenización, muy bien descrito por Terry Martin en su libro The Affirmative Action Empire, el imperio de la acción afirmativa, de 2001. Así que bueno, se forma entonces una república de Ucrania con esas fronteras, lo que está en amarillo, anaranjado, azul. Después, hasta 1939, este pedazo en el occidente, en verde, será parte de Polonia, de la Segunda República Polaca, de la República Polaca que resurgió en 1919, después de la Guerra Mundial. Esto era parte de Polonia, y como sabemos en el 39, Stalin y Hitler se dividen básicamente Polonia, y Stalin incorpora esta parte de aquí a lo que es Ucrania, porque había allí importantes mayorías ucranianas, en realidad, étnicas, excepto aquí en lo que era hoy, lo que es hoy Lviv, lo que era en ese momento Lvov, polaco. En la ciudad de Lvov había una mayoría de polacos, pero después de la guerra del 45, aquí están estas dos fechas, porque se pierde durante la guerra, luego se vuelve a ganar este territorio, se incorpora incluso otro territorio más acá, por eso digo que este mapa no es del todo exacto. Se incorpora acá la Zacarpatia, que era parte de Checoslovaquia, donde hay minorías húngaras, por ejemplo, eslovacas, etc. Entonces, bueno, otra vez se añade más territorio a esta República Soviética de Ucrania. Finalmente, todavía en 1954, el líder Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, incluso tan tarde como 1954, da a la República de Ucrania esta península, que es la famosa Crimea. Crimea que era y es hasta la fecha la única parte de Ucrania que tiene una mayoría de población étnica rusa. A eso voy a entrar un poco más adelante. Pero, en fin, todo este mapa es para que se den apenas una idea de cómo se fue conformando esa Ucrania soviética que, pues como todo país, a fin de cuentas, aunque en este caso de una forma muy específica, va incorporando territorios nuevos, poblaciones nuevas, nacionales que no son ucranianos, hay rusos, hay polacos, hay húngaros, hay tártaros aquí en Crimea, los famosos tártaros de Crimea, etc. Entonces, todo para que se den una idea de que, pues, esa autoctonía, eh, esa visión nacionalista de Ucrania de que solo existe un pueblo ucraniano, pues en realidad no es así. Eso es lo que dice cualquier nacionalismo, ¿no? Pero en el caso de Ucrania, pues es mucho más complicado que eso. Entonces, bueno, a partir de 1991, como ustedes saben, se independiza Ucrania. Es el primer país que se independiza de la Unión Soviética, el 24 de agosto del 91. Otra vez, cosa curiosa, como ocurrió en 1917, que al principio esas élites ucranianas buscaban autonomía dentro de un estado más amplio, en aquel momento la República Rusa y el gobierno provisional.
En el 91, a inicios del 91 todavía hay Unión Soviética. Y Mikhail Gorbachev, el líder soviético, como forma de mantener cohesionada, pero de forma legítima a la Unión Soviética, realiza plebiscitos, referéndums en todas las repúblicas, para ver qué república quiere quedarse dentro de la URSS. Y Ucrania es una de ellas. Ucrania vota, más del 71% de la población de Ucrania vota por, esto es marzo de 1991, vota por quedarse dentro de la Unión Soviética, de prolongar la Unión Soviética, pero con autonomía, con plena autonomía, ¿no? En este federalismo soviético que sí, en años anteriores a Gorbachev, pues estuvo muy coartado, en realidad era pues un centralismo muy fuerte, pero que con Gorbachev otra vez las repúblicas empiezan a tomar sus propias decisiones, independientemente del centro. Sigue siendo el mismo país, pero tienen una gran autonomía. Y Ucrania, el electorado de Ucrania vota más del 71% por permanecer dentro de la URSS, pero con autonomía. Sin embargo, como sabemos, la Unión Soviética caerá porque, entre otras cosas, como se dice, la gota que derrama el vaso es en agosto, ese intento de golpe de Estado contra Gorbachev por parte de comunistas de línea dura, que fallan y al final, al ver esa amenaza de que el centro, de que Moscú otra vez puede volverse centralista, de que el centro es débil, de que hay elementos conservadores que quieren que otra vez haya un centralismo y no un federalismo vital, dinámico, pues mejor nosotros nos anticipamos y declaramos la independencia. Y Ucrania es el primer país que la declara el 24 de agosto de 1991 y hará un segundo referéndum ya en diciembre, el 1 de diciembre, en el que ahora sí se declara que más del 92% de los ciudadanos de Ucrania buscan la independencia, que gana una mayoría de votos en todas las regiones del país. Entonces, Ucrania nace en 1991-92 como país independiente por primera vez en su historia, pero con ciertos problemas arrastrados de la época soviética. Le toma 5 años lograr tener una nueva constitución. De hecho, la constitución que rige a la Ucrania independiente en un primer momento es la constitución soviética de la República Ucraniana de 1978. Entonces, bueno, se empieza a formar una nueva normatividad. Y aquí viene un momento interesante, los años 90, conforme se va formando ese modelo de Estado ucraniano, en el que la realidad demográfica de Ucrania, que estamos viendo en este mapa, pues no corresponde mucho con la institucionalidad política, jurídica, etc. ¿Pero a qué me refiero? Hay sobre todo dos elementos centrales en el nacimiento de Ucrania como Estado independiente, plasmados ya después en la Constitución de 1996, que nos permiten ver ¿a qué me refiero? El primero es que Ucrania nace como un Estado centralista, unitario, eh, igual que Costa Rica, por cierto. Un Estado unitario donde, si no me equivoco, el presidente es quien, digamos, elige a los gobernadores, el presidente es quien lleva la voz cantante de la política, el centro se impone a las regiones. No es un federalismo como tenemos en México, como hay en Estados Unidos, como hay en la propia Rusia después de 1991, donde la gente va y vota por sus gobernadores, donde hay un senado que representa a las regiones. No, en Ucrania hay solo una cámara, que es la Rada, un parlamento, y una persona vota por sus diputados y vota por sus alcaldes, pero no vota por sus gobernadores. Los gobernadores son impuestos desde el centro. Así que al iniciarse en su independencia como Estado unitario, pues Ucrania
le da la vuelta a ese federalismo, a esa tradición federalista soviética, de la cual la propia Ucrania pues logró independizarse, a fin de cuentas, gracias a ese federalismo. Y teniendo, por ejemplo, a Crimea, donde había una mayoría rusa, que Crimea había hecho un referéndum propio, porque tenía el estatus de república autónoma, entonces hizo su propio referéndum en el 91 para tener esa autonomía, porque veían que las élites en Kiev precisamente estaban tendiendo al centralismo. Entonces Crimea todavía en la Unión Soviética hace su propio referéndum, se vuelve república autónoma en su normatividad, y va a ser el dolor de cabeza constante para los primeros 5 años de la vida independiente de Ucrania. Pero bueno, ese primer elemento es Ucrania como Estado unitario. Y eso va a tener consecuencias, evidentemente, más tarde, sobre todo en una población tan variada, multicultural, etcétera, y sobre todo en regiones tan distintas, de lo cual ahora voy a hablar. Y el segundo elemento es que, como guiño a ese nacionalismo que está surgiendo en Ucrania, el presidente Kravchuk y sus allegados deciden que oficialmente la única lengua administrativa, la única lengua oficial, va a ser el ucraniano. Cuando en realidad, a principios de los 90, nos dice, por ejemplo, el gran historiador canadiense de origen ucraniano, por cierto, Orest Subtelny, pues ni siquiera el 50% de la población hablaba la lengua ucraniana. Se hablaba ruso en general. Pero bueno, hoy en día, digamos, en Ucrania se hablan ambas lenguas de manera libre. La mayoría de la población habla las dos lenguas. La población joven, sobre todo, que desde 1991 estudió en la escuela la lengua ucraniana, pues la habla sin problema. Sin embargo, aquí hay ciertos elementos demográficos regionales, territoriales, que nos permiten empezar a ver estas divisiones. Entonces, en este mapa pueden ver ustedes esta parte, el noroeste de Ucrania, digamos, tiene una población que habla sobre todo ucraniano. Entienden ruso a la perfección, pero no lo hablan. No lo hablan cotidianamente. La lengua que hablan es el ucraniano. Y en cambio, de este lado, tenemos una población que habla ruso en su vida cotidiana, independientemente de que el ucraniano es la lengua oficial del país, la única. De este lado se habla ruso, o sea, en la vida cotidiana, pues. Y es interesante ver cómo estas divisiones regionales se manifiestan en términos políticos también. Porque casi esta misma división se advierte si nos ponemos a ver un mapa económico de Ucrania, por ejemplo, un mapa cultural de Ucrania, un mapa político de Ucrania. Esta región en rojo, el noroeste, es una región abrumadoramente rural que depende de la economía primaria, de la agricultura. Un gran productor de fertilizantes, cereales, etcétera. De semilla de colza, de biocombustibles. Y es una región que da a Ucrania, por ejemplo, en 2021, casi una tercera parte de sus exportaciones. O sea, es algo realmente considerable. Y es justo la zona más nacionalista de Ucrania. También sabemos en historia que los estados agrarios o las regiones agrarias siempre tienden más hacia el nacionalismo que las sociedades urbanas. Digo, no en todos los casos, pero sabemos que hay allí algo interesante que nos permite hacer una conexión más íntima. Entonces, esta región en rojo es, en términos culturales, pues se habla ucraniano. En términos económicos es abrumadoramente rural.
y en términos políticos vota, obviamente, a partidos que son más nacionalistas, a partidos que entienden a Ucrania como una, una nación basada en elementos étnicos, en elementos culturales, no tanto en elementos, digamos, cívicos. En cambio, esta región en amarillo es todo lo contrario. Es una región en la que se habla ruso, para empezar. Es una región que económicamente es abrumadoramente industrial, fue parte del corazón de la industria soviética, sobre todo acá en estas dos provincias que son las famosas Donetsk y Lugansk acá. Es abrumadoramente industrial, hay una cultura muy distinta en términos de cultura política, en términos de referencias históricas, una población mucho más sovietizada, digamos, en el sentido de industria pesada, maquinaria. Llegó a decirse que el Donbass era el corazón de Rusia, ¿no? Durante la guerra civil, en ese momento cuando todavía no había estas fronteras, cuando todavía no quedaba claro dónde terminaba Rusia, dónde empezaba Ucrania, etc. En fin, es un área completamente distinta. Y lo más interesante también es que votan por partidos en esta área. Se vota por partidos distintos, por partidos no nacionalistas, por partidos que son, sí, ucranianos, patriotas ucranianos, pero buscan una relajación de esas medidas nacionalistas, que buscan más un proteccionismo local, que son más regionalistas, etc. Se les llama a veces a estos partidos prorrusos, no lo son exactamente así, o al menos no tendríamos que englobarlos solo en ese adjetivo. En realidad son regionalistas y pues buscan obviamente proteger la identidad local frente a los intentos nacionalizadores de esta otra región. Kiev, por cierto, la capital, está en esta región del noroeste, aunque en Kiev en realidad parece que se habla un poco más ruso que ucraniano, pero bueno, en realidad Kiev es ahí una pequeña, digamos, una excepción. Algunas minorías, acá como les decía, húngaros, aquí en la región de Chernivtsi, rumanos, por acá en Odessa, algunos búlgaros, y como decía ya, aquí en Crimea, que Crimea vive del turismo, sobre todo, rusos. La mayoría de la población son rusos, son casi 2/3 partes de la población de Crimea. Y en Donetsk y Lugansk hay minorías rusas muy considerables. Hay minorías rusas según el censo de 2001, que es el único que tenemos como referencia, el único censo que se ha hecho en la Ucrania independiente, 38% de la población de Donetsk, 39% de la población de Lugansk son rusos, étnicamente rusos, o que se asumen como tal, porque como siempre digo, es imposible que uno vaya a un microscopio y vea su sangre y sepa cuál es su grupo étnico a fin de cuentas. Pero al menos las minorías rusas más prominentes se concentran en esa región. Así que creo que vamos avanzando y creo que se va entendiendo un poco como muchos porqués, digamos, de lo que estamos viendo hoy y desde 2014. Otro elemento es que esta división también se manifiesta en términos de las referencias hacia afuera de Ucrania. Esta parte, la parte rural, más nacionalista, en esa parte se ve con buenos ojos a la Unión Europea, por ejemplo, hay una identidad de sentirse más europeos, ¿no? Un poco más en contra de Rusia, en contra del pasado histórico, colonial, como le llaman, en contra de Rusia. Pero sobre todo, en términos económicos, a esta parte le conviene enormemente entrar a la Unión Europea. Porque como ustedes saben, la Unión Europea
una de las mayores partidas presupuestales que da, pues es la política agrícola común. Entonces, esta parte que vive de la agricultura, que tiene un potencial agrario enorme, que por temas de corrupción, que por temas de presupuesto, que por temas de politización, no ha podido tener ese despunte que podría llegar a tener, pues requiere ese subsidio gigantesco que da la Unión Europea al campo. En cambio, esta región industrial, con esa industria soviética pesada, vieja, no quiere ingresar a la Unión Europea, porque saben que va a ser demasiada competencia, que no van a lograr los estándares ecológicos, los estándares de calidad que requiere la Unión Europea y que van a irse a la quiebra a fin de cuentas. Entonces, vamos entendiendo también ciertas cosas, vamos entendiendo también que pues no es que toda Ucrania quiera entrar en la Unión Europea porque se sienten europeos, sino que hay divisiones regionales y hay lógicas económicas que están detrás de esos deseos o de esos rechazos también. Entonces, esta misma división se advierte también en términos políticos. A veces en algunas regiones del centro más, menos, etcétera, dependiendo del año, dependiendo de la elección, dependiendo de qué esté en juego, dependiendo del contexto. Aquí vemos, por ejemplo, la elección presidencial del año 1994. Esa Ucrania más nacionalista vota más por el presidente Leonid Kravchuk, que era el presidente en turno, que estaba tratando de llevar el proceso de construir a la nación ucraniana desde arriba, ¿no? En los primeros años después de la independencia. Y en cambio aquí tenemos 12 provincias que votan por Kravchuk y 13 provincias que votan por su rival Leonid Kuchma, que termina ganando la elección. Kuchma que pues ofrece en esa elección de 94 una relajación, digamos, de esa ucranización, si podríamos llamarle así. Al final Kuchma no cumplirá sus promesas, pero ganará con al menos con esa promesa de relajar la ucranización, de entender a Ucrania como un estado más multicultural, de entender a Ucrania como un estado mucho más, amplio en todos los términos, no solo un estado en el que debe vivir la etnia ucraniana. Es muy interesante ver casi la misma división. Insisto, algunas provincias del centro a veces cambian, que son las provincias que están siempre en juego. Es lo más interesante del juego político ucraniano. Esta es la elección de 2010, saltamos varios años. Esta es casi la misma división que ustedes pueden ver, por ejemplo, en este mapa, ¿no? Las que están en rojo, las que están en amarillo. Acá, pues están en púrpura y en azul, respectivamente. Esta es la elección de 2010. En púrpura, las regiones que votaron, aquí es incluso en términos municipales, por municipios, quienes votaron por Yulia Timoshenko, la candidata más nacionalista, digamos, sin serlo realmente, pero en realidad ella tenía un poco esa bandera, digamos. Y en azul, las regiones que votaron por Víctor Yanukovych, que termina ganando esa elección. Pasó un poco otra vez lo mismo que en la elección del 94, una polarización de dos conceptos de Ucrania distintos. Termina ganando Víctor Yanukovych de forma limpia. Yanukovych era un representante del Donbass. Yanukovych era de aquí, de Donetsk. Y obviamente todas estas regiones pues votan en masa por él, por su partido de regiones, que ya el partido en el nombre lleva, digamos, su mensaje, partido de regiones, es decir, regionalizar, ser más proteccionistas, construir sobre todo pues escuelas, hospitales, etcétera, en esta región que había quedado un poco olvidada
en la administración anterior del nacionalista, ese sí, Víctor Yushchenko. En fin, se trataba más o menos de eso. Elecciones locales en Ucrania 2020 son elecciones para alcaldes. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, otra vez casi la misma división. En rojo o anaranjado son las regiones en cuyos municipios ganaron partidos más nacionalistas. En azul ustedes pueden ver las regiones en las que ganaron partidos más regionalistas, insisto, de particulares de esta región, más proteccionistas, etcétera, que buscan proteger la lengua rusa, que buscan, si se puede, federalizar Ucrania de alguna manera, etcétera. Así que desde 1994 hasta 2020 seguimos viendo esto. Es interesante que en elecciones presidenciales ya no hay esa división, en las últimas dos no la ha habido tanto. De hecho, el presidente Zelensky ganó en 2019 en casi todas las regiones del país. Pero en elecciones locales, cuando lo que está en juego es lo local, quién me representa aquí, en mi ciudad, allí sí sigue habiendo esta división, que es algo muy interesante. Entonces, bueno, llegamos a este mapa, llegamos al año 2014. Según los resultados del censo de 2001, que insisto es el único que tenemos de toda Ucrania, cuando a la gente le preguntan cuál es la lengua, cuál es su lengua materna, es la pregunta. La gente en los municipios en azul dice el ucraniano. La gente en los municipios que están en rojo dice el ruso. No es lo mismo preguntar cuál es la lengua materna que cuál es la lengua que usted usa todos los días, ¿no? Y de hecho la pregunta está pues realizada de esa manera o planteada de esa manera para precisamente que el ucraniano salga más arriba. En realidad, a la hora de preguntarle a la gente qué lengua habla cotidianamente, todos los días, tenemos un mapa como los que ya vimos, ¿no? Mucho más dividido. También hay que decir que en rojo, las poblaciones rusas, o que se asimilan como étnicamente rusas, viven aquí en ciudades, obviamente en partes mucho más urbanizadas que acá, donde hay mucha menos densidad de población. Pero bueno, este mapa es relevante, ¿por qué? Porque nos permite ver, aquí sí, al menos, podemos dudar un poco de los azules, pero de los rojos no. O sea, quien se asume como ruso, y es muy claro en este mapa, bueno, toda Crimea, básicamente, y, como yo decía, importantes minorías en Donetsk y en Lugansk. Y en otras partes del país también, pero sobre todo acá. Entonces, este mapa refleja la demografía también local, sobre todo con el énfasis en los rusos, en quienes sí se asimilan como étnicamente rusos, que no es lo mismo que que ser rusófono, o sea, hablar ruso, porque, insisto, la mayoría de esta mitad sureste de Ucrania, la gente habla ruso, en Kiev, la capital, la gente habla ruso, pero no son o no se asimilan como étnicamente rusos, sino como étnicamente ucranianos, es distinto. Pero bueno, este mapa permite ver quiénes sí se asimilan como rusos y sobre todo pues ver dónde están las minorías en Ucrania. En 2012 el presidente Yanukovych, fiel a los intereses de su región, de quienes le dieron los votos, pasa una ley en el Parlamento que se llama Ley de Idiomas y la votan distintos partidos. Y la Ley de Idiomas decía que, bueno, pese a que el ucraniano es la única lengua oficial del país por constitución, al menos en el ámbito provincial
en cada provincia, si hay una lengua distinta del ucraniano que hable más del 10% de la población de esa provincia, se va a considerar en esa provincia como lengua oficial. Entonces, bueno, esa ley permitió que pues en Crimea, en el Donbass, en casi toda esta área, acá en Chernivtsi, acá en Zakarpattia, lenguas distintas del ucraniano se consideraran oficiales en el ámbito local. El ruso, el húngaro, el rumano, el tártaro crimeo, el búlgaro, etc. Entonces, insisto, fiel a ese regionalismo del partido de regiones, valga la redundancia, el presidente Yanukovych toma esa decisión y al final son distintos partidos, incluso no partidos solo de esta área, los que pasan esa ley. Y a fines de 2013 hay una segunda decisión de Yanukovych que empieza a explicar muchas cosas. Vuelvo aquí entonces a... Bueno, podemos volver a cualquiera de estos mapas, a este por ejemplo. En noviembre de 2013 Yanukovych también, insisto, es un político, está tomando decisiones pensando en una reelección, pensando en su electorado, que es este electorado en azul, que es el electorado que habla ruso, industrial, que no quiere a la Unión Europea, etc. Yanukovych decide dar marcha atrás al acuerdo de asociación con la Unión Europea que se había firmado en la administración de su antecesor, en noviembre de 2013. Entonces, ¿qué pasa? De por sí, Yanukovych ya en el presupuesto había quitado muchos subsidios al campo, es decir, a todas estas provincias, desde 2012, y terminó digamos, fue la gota que derramó el vaso para el descontento de estas provincias en contra de Yanukovych, que además era un presidente que aquí pues no era popular, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Vienen varias protestas en varias de estas regiones, y aquí en Kiev, en la capital, se concentra la mayoría, porque es donde hay más población, desde luego. Y empieza lo que se llama el Maidán o Euromaidán, una protesta masiva que se ha leído en este romanticismo pro-ucraniano como una protesta de toda Ucrania en contra del corrupto presidente y en contra de, o en favor de, mejor dicho, de ingresar en la Unión Europea. En realidad, pues sociólogos como Volodymyr Ishchenko u otros han encontrado que en las encuestas que se levantaron durante el Maidán en Kiev, pues la mayoría de la población venía obviamente de estas regiones. Es obvio, no, creo que no hay que, no hay que forzar nuestro cerebro para entender por qué, ¿no? Muy pocas personas venían del sureste. Al final el Maidán fue eso, una revolución, porque terminó en revolución en contra de Yanukovych, de personas que estaban, insisto, descontentas por esa promesa europea, la promesa de esos fondos de la política agrícola común, el empobrecimiento a partir de el rediseño del presupuesto que quitó mucho dinero al campo, etc. Y Yanukovych, la protesta es tan masiva que al final Yanukovych renuncia, se va del país en febrero de 2014 y llega un nuevo gobierno al poder, llega una coalición interina, se forma una coalición interina. Lo primero que hace, bueno, para empezar, ¿qué partidos forman esa coalición? Los tres más fuertes de esta región. Insisto, ahí vemos que obviamente la protesta pues provino de estas regiones. Era UDAR, el partido centro-derecha del actual alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. El partido de Yulia Tymoshenko, precisamente, Batkivshina, el más fuerte de toda esta área, y un partido con mucha presencia aquí, en estas regiones que eran de Polonia, ¿se acuerdan? En estas regiones, en el Lviv, etcétera, muy nacionalista,
de hecho ultraderecha podríamos llamarle, que se llama el partido Svoboda. Svoboda significa libertad. Y esos son los tres partidos que, pues de alguna manera también canalizan el descontento, canalizan las propias protestas, como sabemos que ocurre siempre. Siempre están los partidos políticos buscando cómo hacer eso, política, no solo en el Parlamento, sino política de calle. Y al final, esos tres partidos se van a repartir el botín que dejó Yanukovych, el botín que les dejó la revolución. Se reparten ministerios, se reparten gubernaturas, insisto, el presidente tiene la facultad de poner a los gobernadores, entonces el presidente del partido de Yulia Timoshenko, el presidente interino del país, Alexander Turchinov, decide pues dar como botín a estos partidos algunas gubernaturas, algunos puestos ministeriales. Y es la primera vez en que en Ucrania tenemos a la ultraderecha en el poder en una coalición. ¿Y qué hace esta ultraderecha del partido Svoboda, que en realidad en términos electorales era muy marginal y sigue siendo muy marginal? ¿Qué hace? Al día siguiente de que se vaya Yanukovych, ese partido dice, yo solo voy a estar en la coalición si tú me garantizas que esa ley de idiomas que pasó Yanukovych se repele. Lo primero que hace el Parlamento al día siguiente de que se vaya Yanukovych es derogar la ley de idiomas. Es decir, a todas estas poblaciones que no están en azul, les mandas un mensaje desde el centro después de que hace 2 años les diste su lengua oficial. A todas estas poblaciones les estás mandando el mensaje de tu lengua ya no es oficial. Aquí somos ucranianos y se habla ucraniano y punto. Entonces, ahora empieza un descontento del otro lado, porque además el gobierno interino de Turchinov decide retomar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y entonces, esta población que no quiere a la Unión Europea, que no quiere ese nacionalismo rampante ucraniano que representa Svoboda, ahora es quien se levanta en contra de ese nuevo gobierno. Y empiezan también ahora de este lado, a partir de febrero de 2014, ya en marzo muy claramente, protestas. Obviamente vean el mapa demográfico, obviamente las protestas más considerables vienen donde hay más concentración de rojos. En Crimea, donde hay una mayoría de rusos, en una península donde se habla ruso, al final el gobierno de Crimea, insisto, era una república autónoma dentro de la Ucrania centralista, una cosa un poco extraña, pero que así se negoció para que Crimea no se saliera del país. El gobierno de Crimea decide hacer su propio referéndum. Y aquí me detengo un momento porque el caso de Crimea siempre va a estar aparte. Crimea fue, digamos, ese dolor de cabeza entre 1991 y 96 para la élite ucraniana que está construyendo el nuevo país. Y no es sino hasta 1995 que se logra negociar con Crimea, después de que Crimea hace 2 plebiscitos, el del 91, otro en 1994, para dar ciudadanía dual rusa y ucraniana a sus habitantes. Y al final el presidente Kuchma en 95 logra negociar con Crimea y dice, te voy a dar el estatus de república autónoma mientras no te salgas del país y mientras me quites eso de ciudadanía dual, aquí somos ucranianos. Entonces Crimea al final queda dentro de Ucrania. De hecho, gracias a eso se logra pasar la constitución ucraniana en 1996. Y en el 97, al año siguiente, viene la firma de un tratado bilateral con Rusia. ¿Por qué? Básicamente porque Rusia controlaba aquí en el puerto de Sebastopol a la flota del Mar Negro, que se controlaba por la Constitución Soviética desde Moscú, no desde Kiev, desde Moscú, porque recordemos, esto era parte de la República Rusa dentro de la URSS hasta 1905.
54. Entonces, llegan a un acuerdo Ucrania y Rusia, y Ucrania le dice a Rusia, puedes tener hasta 25,000 tropas dentro de Crimea legalmente. Puedes controlar el 81% de la flota del Mar Negro y yo me quedo con el 19% restante. Todo a cambio de que Crimea permanezca en Ucrania y de que tú me des descuentos en el precio del gas que viene desde Moscú. Y Rusia dice, maravilloso. Firman un tratado bilateral en 1997. Ese tratado se renueva en 2010, lo renuevan los presidentes Yanukovych y Dmitry Medvedev. Y ese tratado pues seguía en vigor al momento en el cual Yanukovych se va del país y llega este nuevo gobierno interino. Por lo tanto, por ejemplo, cuando a mí me dicen que Rusia invadió Crimea, vaya, Rusia ya estaba allí desde 1997 de forma legal. Otra cosa fue, ahí sí ya ilegal, que Rusia apoyara ese referéndum, que Rusia apoyara la escisión de Crimea de Ucrania a partir de pues de ese resquicio jurídico que tenía Rusia en la península, ¿no? Eso ya es otra cosa, y sobre todo ya que Rusia se anexara a Crimea precisamente en marzo de 2014, como castigo, digamos, de una forma, a lo que estaba haciendo este nuevo gobierno interino en Ucrania, que no le gustaba a los propios crimeos. Y acá en el Donbass, pues la respuesta es distinta. Aquí en Crimea, ya lo dije, había tropas rusas legalmente, la mayoría de la población era rusa, era otra historia. Crimea vive del turismo, al nacionalismo ucraniano Crimea, pues tampoco es que le quite mucho el sueño, pero esta región, donde la mayoría de la población es ucraniana, y que es la región, o era la región más rica del país, todavía en febrero de 2014, marzo, abril, ahí sí la nueva coalición dice, esa sí no podemos dejarla ir, es la parte más rica de Ucrania, no podemos dejar ir eso. Allí no había tropas rusas, como en Crimea, allí no había mayorías rusas, pero el gobierno interino decide, a las escasas protestas que empiezan acá, muy escasas, decide aplacarlas enviando al ejército. No negociar la liberación de los edificios, no enviar a la policía local porque se pasa del lado de los protestantes, sino enviar directamente desde acá, desde Kiev, al ejército. Bueno, Costa Rica no tiene ejército, pero en México sí sabemos lo que pasa cuando envías al ejército a hacer tareas que no le competen. Y precisamente pasó eso. Así empezó la guerra del Donbass y así fue siempre desde el lado de Ucrania. Siempre la respuesta militar, nunca el diálogo, nunca buscar de forma política remediar el descontento local, que puede ser legítimo o no, ese es otro tema, pero hay un descontento local muy fuerte y tú desde Kiev estás enviando al ejército y le estás llamando a esa operación antiterrorista, con lo cual estás deshumanizando a la población local. No hay, como dice Rusia, un genocidio, eso no es verdad, pero sí ha habido desde abril de 2014 sistemáticamente un intento del gobierno ucraniano, de diferentes administraciones del gobierno ucraniano, por retomar el control de todo el Donbass por la vía militar. Siempre va a ser así y nunca va a haber espacio al diálogo político, pese a que, de hecho, Ucrania firma los acuerdos de Minsk 2014 y 2015, propuestos por Rusia, de hecho, y Rusia le dice a Ucrania, Rusia intercede por los rebeldes del Donbass. Al final, como saben, se forman estas repúblicas separatistas. Rusia
apoya a las repúblicas separatistas, sobre todo ya a partir de agosto-septiembre de 2014. Antes no es muy claro, no que no hubiera contacto, pero no es muy claro ese apoyo. Ese apoyo ya es abierto hasta agosto-septiembre, ya que Kiev envió al ejército a pues acabar con el separatismo. Y Rusia le dice en esos protocolos amparados por Francia y Alemania, le dice a Ucrania, el Donbass está listo para regresar completito a Ucrania. Te regresamos todo el Donbass, pero tienes que permitir elecciones locales y, según una nota al pie que hay en el artículo 11 del segundo protocolo de Minsk de 2015, permitir que la gente hable la lengua rusa. No que la hable porque se puede hablar sin problema, pero que sea una lengua administrativa también. O sea, que tus documentos a la hora de ir a la oficina de gobierno puedan estar en ruso y no en ucraniano. Y Ucrania se niega. Ucrania firma los acuerdos de Minsk, pero se negará durante 8 años a implementarlos. Pese a que, por ejemplo, el presidente Poroshenko hará campaña diciendo que los va a respetar y no los respeta al final. Así que bueno, esto, insisto, no pretende justificar absolutamente nada de lo que pasa ahora. Insisto, no hay un genocidio, como dice Rusia, eso no es verdad. Pero sí ha habido una respuesta desde abril de 2014 constante del ejército ucraniano por apoderarse del Donbass por la vía militar. Y paralelamente, es verdad, no tenemos que estar a favor o en contra de Rusia para decirlo. Hay suficiente literatura al respecto ya. Es verdad que la ultraderecha ucraniana, desde 2014, desde ese momento, desde esa coalición gobernante interina, controla muchos aparatos de seguridad, tiene sus propios batallones dentro del ejército. El caso más conocido es el del batallón Azov, ultranacionalista, que usa incluso simbología nazi. Bueno, el partido Svoboda al final es uno de varios grupos nacionalistas. Por eso yo digo que en algún artículo alguna vez escribí que la ultraderecha ucraniana desde 2014 no gana votos, pero sí gana cotos, es decir, cotos de poder, cotos institucionales. Pueden ustedes buscar a un personaje tan extraño como Andriy Parubiy, que fue uno de los fundadores de Svoboda, por cierto, que en los años 90 desfilaba también con ese símbolo del batallón Azov, el Wolfsangel, el símbolo nazi en el Lviv. Él fue uno de los organizadores de la Revolución Naranja de 2004, fue uno de los grandes organizadores del Euromaidán, también en 2013-2014, uno de los comandantes, así se hacía llamar. Y ese personaje terminó siendo el director del Consejo de Seguridad de Ucrania, precisamente durante esa administración interina cuando comenzó la guerra del Donbass, y terminó siendo líder del parlamento ucraniano. En fin, no solo es Rusia la que se queja del trato a las minorías en Ucrania, Hungría también, acá en Zakarpattia hay muchos húngaros. Hungría, de hecho, pues desde 2014 toda su relación con Ucrania, que no es mala, se ha ido empobreciendo, pero Hungría también protestó mucho en contra de la derogación de la ley de idiomas. Y bueno, esta Hungría de Víctor Orbán, nacionalistoide, digamos, pues se ha enfrascado en problemas diplomáticos ya con Ucrania también por ese tema. En fin, todo esto que les acabo de decir, ya para ir cerrando y abrir paso a las preguntas que haya, todo esto con este trasfondo, con el trasfondo de la OTAN, con el trasfondo de las divisiones militares de Europa, la OTAN que, digamos, en 1900, esto está mal, aquí debería decir 1989, porque en el 90 estos países ya no eran parte de
el Pacto de Varsovia, ya no existía. Pero en el 89 la OTAN pues era esto, en azul, una alianza militar que, como ustedes saben, está encabezada por Estados Unidos desde 1949 y cuyo origen era contener supuestamente a la Unión Soviética, contener a una Unión Soviética que nunca rebasó eh, los, los, eh, los acuerdos con Inglaterra y con Estados Unidos que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética en realidad nunca rebasó esos acuerdos, pero pues en estas fantasías occidentales muy de Guerra Fría había que contener a la Unión Soviética. La Unión Soviética ni siquiera apoyó a los comunistas en la Guerra Civil Griega en 1900, en esos años, en 48, 49, ni siquiera los apoyó porque Stalin respetó el acuerdo con Churchill durante la guerra de no meterse en Grecia. Pero bueno, ustedes pueden ver pues, entre estos dos mapas cómo se ha ido ampliando. La OTAN podemos otra vez debatir si esto es no bueno o malo, porque yo no creo en lo bueno o lo malo, sino debatir si conviene, si no conviene. Sin embargo, desde un punto de vista realista de las relaciones internacionales, desde la escuela realista de las relaciones internacionales, no podemos evitar ver que se ha quebrado el balance de poder en Europa. Durante la Guerra Fría, por obvias razones, había cierto balance de poder y por eso existió la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero se ha quebrado por completo ese balance de poder. Y bueno, a este mapa súmenle aquí Macedonia del Norte y Montenegro. Macedonia del Norte cambia de nombre. Se llamaba Macedonia, ahora se llama Macedonia del Norte, solo para entrar en la OTAN, para que Grecia no vetara su ingreso en la OTAN. A mí eso me parece algo escandaloso, pero pues no lo fue, evidentemente. Y bueno, ahora sabemos que a partir de la intervención rusa en Ucrania, pues Suecia, Finlandia están ya al menos considerando ingresar en la OTAN. Y bueno, llegamos, con esto termino muy brevemente, a la invasión o intervención rusa en Ucrania, decretada el 24 de febrero pasado. Tenemos más o menos, bueno, teníamos estos del 28 de marzo, según la cadena Al Jazeera, que me parece de las más serias a la hora de revisar lo que está pasando por allá. Esta era la situación al 28 de marzo. Tenemos una intervención extraña en muchos sentidos. Parecía al inicio de la misma que iba a haber una intervención rápida, lo que se llama una intervención relámpago, ¿no? Como para desmilitarizar a Ucrania, solo con objetivos militares, en un principio no civiles, para intentar todo eso que Ucrania, todo ese arsenal militar que Ucrania había conseguido desde 2014 para hacer la guerra aquí en el Donbass, precisamente. Todo eso parecía que Rusia buscaba simplemente entrar rápido, objetivos militares, desmantelar toda esa infraestructura y bueno, ver qué se podía llevar, ¿no? También como botín. A fin de cuentas es imposible saber, solo lo sabrá el presidente ruso y el Ministerio de Defensa, qué es lo que se buscaba hacer aquí. Yo soy de las personas que cree y aquí hay creo que hay muchos estudiantes de ciencias políticas. Yo creo que soy de las pocas personas que podemos decir no sé, o sea, no sabemos o no podemos saber, y creo que está bien decir que no podemos saber en vez de caer en en esa expertitis de decir, ah, sí, claro, yo sé todo y les voy a explicar, pues es que Putin es muy malo y entonces obviamente Putin no quiere ver una Ucrania independiente. Ese tipo de cosas creo que debemos dejarlas de un lado. Creo que es muy sano para las ciencias sociales decir, no sabemos
o quizás no podemos saber lo que motivó al presidente ruso a tomar esta decisión. Pero bueno, en las demandas rusas, al menos en las negociaciones, hemos visto, por ejemplo, que se busca pues garantizar precisamente la neutralidad de Ucrania, es decir, que Ucrania no ingrese en la OTAN en un futuro. Como ya dije, desmilitarizar, apoderarse o desmantelar infraestructura militar. Está este tema que Rusia llama desnazificación, otra vez con gran exageración de por medio, pese a que, sí, ya lo dije, la ultraderecha ucraniana tiene, insisto, cotos institucionales muy prominentes y ha logrado que su discurso nacionalista férreo, que hasta antes de 2014 se concentraba solo aquí en la Galicia del Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternópil, ahora ha logrado que ese discurso vaya a nivel nacional, esa ultraderecha. Bueno, Rusia también pretende que, por ejemplo, este tipo de partidos estén proscritos dentro de Ucrania, es lo que ha pedido también en las negociaciones. Y hay también, obviamente, la concentración aquí en Donetsk y Lugansk, lo que Rusia llama liberar las repúblicas, apoyar a las repúblicas, que aquí vemos cuál es el territorio que controlan. Rusia el 21 de febrero, cuando reconoce la independencia de estas llamadas repúblicas, las reconoce con las fronteras totales, o sea, no con las fronteras ya existentes de facto, sino con las fronteras totales. Entonces Rusia también busca ayudar a estas repúblicas a que controlen todo el territorio, irónicamente, que por ley les corresponde en Ucrania, ¿no? Y además Rusia le dice a Ucrania, vas a tener que reconocerlas como independientes y vas a tener que reconocer a Crimea ya después de 8 años como parte de Rusia. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que sí podemos, hay ciertas cosas que sí podemos saber de la intervención, no todas, no podemos saber todos los motivos exactamente, no podemos saber si en realidad Rusia llegó aquí a Kiev y luego se salió porque así lo planeaba, como para distraer a todas al ejército ucraniano, para esparcirlo, para sacarlo de aquí, para en realidad concentrarse en el Donbass o no. No sabemos bien si a Rusia le está saliendo o no, parecería que no, en otros lados parecería que sí. Pero lo que parece ser muy claro, sí, es eso, es esa desmilitarización, es esa garantía de neutralidad, es que las repúblicas de Donetsk y Lugansk tengan todo su territorio, el que reconocen como propio. Y también había cierta, ya con esto termino, había cierto, pues, deseo de tener el fortalecimiento de Zelensky. Zelensky, el presidente ucraniano, desde marzo de 2021 se había estado fortaleciendo en términos institucionales, había estado obteniendo facultades que no le competían, y empezó a hacer, digamos, una especie de caza de brujas contra la oposición, y mandó a arrestar no solo al presidente Poroshenko, expresidente Poroshenko, y no lo pudo hacer, de hecho, sino también a uno de los líderes del partido, pues del partido más fuerte de acá del sureste, no prorruso como tal, pero sí el partido más fuerte de acá, que ahora se llama Plataforma Opositora. Ese personaje se llama Víctor Medvedchuk, está en arresto domiciliario desde marzo de 2021, y Rusia pues buscaba también de alguna manera con esta intervención pues imponerse sobre Zelensky, evitar que pudiese llegar a proscribir a más personajes que pudiesen ser prorrusos, eso sí, ya abiertamente. Pero bueno, sabemos también que en realidad pues Rusia lo intentó, pero ahora pues precisamente pasó lo que se buscaba evitar, ¿no? De hecho, se fortaleció más la figura de Zelensky. De hecho, Zelensky ya proscribió a esos partidos, a 11 partidos
por ser, según él, colaboracionistas con Rusia, entre ellos ese partido, la plataforma opositora, que de hecho es el partido más grande de la oposición en el Parlamento. En fin, así que bueno, insisto, no podemos saber todo, pero sí hay algunas cosas que podemos, podemos saber. Lo que parece ser muy claro es que Rusia pues se ha concentrado en estas últimas 2 semanas, 3 semanas aquí. Eso ya es más claro que el agua. Los recursos que Rusia ha invertido para tomar aquí Mariupol son el principal puerto de Donetsk, ¿no? Eh, sí son enormes. O sea, la inversión que Rusia está dejando ir ahí es muy considerable. Así que bueno, eso es en realidad lo que yo quería decirles. Eh, Insistir en no ver todo a partir de lo que sucede ahora, sino al contrario, tratar de entender lo que está sucediendo ahora a partir eh, de la historia reciente de Ucrania. Así que bueno, muchas gracias y creo que pasamos ahora a una ronda de preguntas. Muchas gracias, Rainer, por tu conferencia. Yo creo que ha sido bastante clara, concisa, para estudiantes de historia, que son la mayoría de los que están conectados, para el público en general. Realmente te agradecemos por esta conferencia tan completa y tan clara. Eh, Hay varias preguntas en el chat, entonces si quieres, Jeffrey, tú puedes hacer las preguntas a nuestro expositor. Eh, Podrías plantearle 3 o 4 preguntas que tengan cierta similitud, porque son muchas, ¿verdad? Para que él se refiera o dé una respuesta lo más global a unas 3 preguntas seguidas. Ok, bueno, primero que todo, agradecerle a Rainer, ¿verdad? La participación en nombre de la Asociación de los Estudiantes de Estudios Sociales e Historia. Y bueno, a partir de la recopilación que yo hice de las preguntas, las dividí temáticamente. Hay unas que son mucho en la cuestión de las narrativas históricas, ¿verdad? Porque como bien menciona Rainer, y tampoco para repetir lo que ya he dicho, se necesitan análisis mucho desde antes, ¿verdad? Porque a partir del el mundo en el que estamos, ¿verdad? Que es sumamente, uno entiende, ¿verdad? Las narrativas que existen, los discursos también, ¿verdad? Sobre todo en este conflicto tan polarizado. En ese sentido, le voy a dar 3 preguntas, ¿verdad? Sobre este tipo de narrativas. La primera es planteada por Brigitte Gómez, que dice cómo ha controlado la prensa occidental la narrativa de guerra para crear una opinión pública negativa contra Rusia. No sé si se las doy seguido o una por una. Seguido, sí. Ok, perfecto. Luego José Madrigal pregunta, ¿en qué sentido o dimensión este conflicto armado replantea o desafía la comprensión o la narrativa histórica de un mundo bipolar que nos dejó la Guerra Fría? En el sentido de que lo social y culturalmente, la interpretación más inmediata que se le da al conflicto de esa narrativa casi postraumática y ontológica de un mundo bipolar. Por otro lado, tenemos una pregunta de Axel Barquero que dice, ¿la crisis de la península de Crimea en 2014 tiene relación con la tensión actual? Y también pregunta, ¿cómo el desarrollo histórico del nacionalismo y del imperialismo ruso explica la invasión al territorio ucraniano? Esas serían las 3 preguntas por ahora. Gracias, Jeffrey. A ver, muchos temas. Todos muy interesantes. Yo empiezo con esa última pregunta, muy interesante, de cómo el nacionalismo, el imperialismo ruso explica la invasión. Eh, Quiero pensar que el autor de la pregunta se refiere a
Bueno, la voy a contestar de ambas formas, porque quizás se refiere a cómo hoy los nacionalistas e imperialistas explican esa invasión, o a cómo se explica en términos históricos desde esa visión. Pero bueno, en un sentido o en otro es informativo. Obviamente en Rusia hay pues grupos eh, sí nacionalistas o ultrapatrióticos, más que nacionalistas, porque en Rusia politizar el nacionalismo es difícil, en el sentido de que pues, es una sociedad muy multicultural. Politizar a eh, la etnia rusa por encima de todas las demás no es algo muy afortunado. En realidad son grupos muy, muy minoritarios. Pero otra cosa es el patriotismo ruso, es decir, el Estado ruso por su historia, por su grandeza, por su tamaño, por sus capacidades, debe de fijar los términos en su vecindario inmediato, debe de eh, fijar los términos en todo el espacio postsoviético. Rusia debe ser la voz cantante y debemos imponernos a estos nacionalistas de aquel lado, etc. Esas voces son mucho más prominentes, insisto, no tanto, o yo no les llamaría tanto nacionalistas, pero sí ultrapatrióticas. Espero que se entienda la diferencia, ¿no? Al no politizar tanto la etnia. Incluso hay gente tan loca, no encuentro otra palabra, que dice, bueno, es que el ucraniano es un dialecto del ruso, entonces pues ellos, en realidad nosotros somos aquí un mismo pueblo, etcétera, ese tipo de cosas que tampoco es verdad. Sí hay un mismo origen, pero bueno, es una cosa muy distinta, ¿no? Nosotros desde Latinoamérica ese tipo de dinámicas nos son poco ajenas, ¿no? Porque pues también podemos decir que México y Costa Rica son hermanos de sangre, pero pues hablamos el mismo idioma. Tenemos un origen mucho menos polarizado, mucho más, fuimos un solo país también en algún momento, pero es muy distinto porque en términos étnicos que representa la etnia costarricense, bueno, no me voy a poner a hablar sobre eso. Pero bueno, en aquella otra región del mundo sí es muy distinto cómo se entiende todo esto. Sí hay esos grupos en Rusia. En Ucrania hay los otros grupos que dicen aquí somos ucranianos y se habla ucraniano y punto, ¿no? De forma bastante feroz. Eh, pero bueno, esos grupos en Rusia creen que Rusia tiene esa misión de hacer todo esto, incluso no solo en el exespacio soviético, sino ya en términos más religiosos, también en toda la ortodoxia. Por eso las alianzas con Serbia, etcétera. Muchos voluntarios, por ejemplo, que se fueron en los años 90 a pelear en las guerras yugoslavas a favor de Serbia, a favor de los serbios de Bosnia, ¿no? Muchos voluntarios, etcétera. Y bueno, ya si la pregunta es cómo históricamente el nacionalismo, imperialismo ruso nos explica esto, en realidad allí creo que todavía menos, porque no que no haya un trasfondo, ¿sí? de esa idea de que Rusia tiene que imponer los términos a tal o cual Estado, Ucrania el primero entre ellos, pero en realidad creo yo, y soy de los pocos que cree que en realidad es la administración de Putin en los últimos 22 años es mucho más pragmática que eso. Absolutamente pragmática. Eh, de hecho, bueno, o sea, eso es también parte de
de cómo nos planteamos la pregunta de por qué solo en el año 2022, solo en febrero de 2022 se toma esta decisión y no antes, por qué no en noviembre de 2021 cuando empezó toda esta histeria en la prensa de que va a haber guerra y va a haber guerra y no había. Eh, Incluso cuando Putin todavía dio margen a la diplomacia, al verse con Macron, con Olaf Scholz, con el propio Biden, para ver qué se podía lograr. Eh, ¿Por qué no en 2014, cuando empezó todo esto que les acabo de decir? ¿Por qué en ese momento Rusia no dijo, bueno, también me meto al Donbass directo y se acabó? No, no pasó. ¿Por qué no antes? O esas personas que dicen, bueno, es que Putin está loco y es un nacionalista muy feroz. Bueno, entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué solo ahorita, a 22 años que lleva gobernando? ¿No? En realidad creo que es mucho más pragmático que eso. Creo que esos motivos que di en la última diapositiva eh, intentan más o menos explicarnos esos porqués, de por qué ahora, pero sí hay que decir que Rusia buscó resolver esto por la vía diplomática antes que ninguna otra desde 2014, con los protocolos de Minsk. Incluso Francia y Alemania decían, esta es la única forma de resolver el conflicto del Donbass. Lo dijo Macron todavía a principios de febrero, antes de la invasión. La única forma de resolver el conflicto del Donbass eh, son los protocolos de Minsk. Y Ucrania es la que se negó a eso. Y creo que cuando se agotaron todas esas opciones y cuando Rusia vio que se estaba topando con pared de todos lados, ahí fue cuando se tomó esa decisión, que seguramente era una decisión entre muchas que había sobre la mesa y que Putin dijo, bueno, esta no lo vamos a lograr por los términos diplomáticos, entonces tendrá que ser por la fuerza. En fin, ya me extendí mucho. Eh, Hay otra pregunta de si la anexión de Crimea en 2014 tenía relación con la tensión actual. Pues desde luego que sí, creo que más o menos se entendió con todo lo que dije. Eh, Desde luego, pues Rusia, Crimea ya es es parte de Rusia, de facto. Desde marzo de 2014 es también una parte desde la cual se está enviando militares, suministros, etcétera, al frente de batalla, que pues queda allí, obviamente, unido a Ucrania, ¿no? Por una pequeña franja que la une con el resto de Ucrania. Em, en cuanto a la manipulación de la prensa occidental, como alguien preguntaba, creo que manipulación hay en todos lados. Aquí la prensa rusa es una cosa feroz también, pero lo hay en todos lados. Creo que es muy reveladora del momento en el que estamos, histórico, como humanidad, donde le creemos más a un mensaje que nos manda nuestra tía en WhatsApp a un sociólogo que nos explica, pues es que esta es la demografía del país y esto es, o a un artículo académico. eh, y en ese sentido, la prensa se ha vuelto sumamente sensacionalista por las nuevas tecnologías, por las redes sociales también. eh, pero sí hay dentro de esa prensa sensacionalista que hay en todos lados y muy polarizada que hay en todos lados. Bueno, ustedes conocen el caso en Rusia de RT, absolutamente pro-ruso, es del gobierno ruso. Pero ya no hay diferencia básicamente en la calidad, en el contenido de calidad entre RT y el New York Times. Ustedes leen el New York Times, lo que dice sobre Rusia y es espeluznante. Y tienen la línea de atacar y atacar y atacar, no de entender, sino de atacar. Entonces, en ese mundo vivimos por todos lados. Eh, no sé, no conozco la prensa de Costa Rica, pero la prensa mexicana sobre Ucrania escribe unas cosas también deplorables, sin que haya conocimiento de por medio. Eh, Así que bueno, creo que manipulación hay de todos lados y hacia todos lados.
irónicamente, en la época humana, en la que más acceso a la información tenemos, en la que podemos saber con un teléfono qué está pasando en el momento al otro lado del mundo, es la era en la que más desinformación hay, ¿no? Y sobre en qué sentido se replantea la comprensión del mundo bipolar. Em, creo, yo soy de los que cree que no hay tal cosa como una nueva Guerra Fría. Em, sí hay una preeminencia muy fuerte, precisamente por esta misma construcción de la imagen de Rusia en la prensa occidental. Eh, hay una tendencia contraria, muy extraña, ya lo he dicho también antes. Hay una tendencia o a hablar de Rusia en términos de magnificar a Rusia, de decir, Rusia está en todos lados, hackea todas las elecciones del mundo, puede hacer todo lo que quiera, que eso es algo un poco herencia de la Guerra Fría. Pero hay lo contrario, la repiten las mismas personas, los mismos medios. Todo lo contrario, decir, no, Rusia ya no cuenta. Rusia es un país aislado, cada vez más aislado, ahora todavía más. Rusia ya no es lo que era. Eh, es muy interesante cómo hay una cierta bipolaridad en el discurso de muchos medios occidentales a la hora de hablar de Rusia. Eh, desde luego, en términos más globales, pues sí hay una competencia mucho más económica de Estados Unidos con China. Aunque bueno, obviamente Estados Unidos sigue siendo todavía, aunque creo que en declive, pero sigue siendo la potencia quizás no hegemónica, y las dos últimas administraciones, tanto la de Trump, muy aislacionista, como la de Biden, que ha seguido el aislacionismo, de hecho, eh, eh, han sido, han ido haciendo de Estados Unidos una potencia menos hegemónica, eh, pero en términos económicos, pues seguimos pagando en dólares, seguimos usando sus sistemas. Ahorita en Rusia es interesante porque aquí ya no podemos usar, por ejemplo, las tarjetas famosas Mastercard o Visa, y se están popularizando mucho las tarjetas rusas, las tarjetas chinas, las famosas UnionPay. Eh, yo ya tuve que adquirir una de esas. Eh, así que bueno, hay, digamos, cierta bipolaridad en el sentido de, en términos globales, de sí hay una competencia muy feroz entre China y Estados Unidos. Rusia, yo creo que en efecto no es ni un país que podamos hacer a un lado, ni un país todopoderoso eh, eh, que nos vaya a conquistar a todos, ¿no? Creo que es exactamente, está en medio de ambas visiones, y en ese sentido, pues no creo que haya una nueva guerra fría o tal. Ok, muchas gracias, Rainer. Eh, Le tengo dos grupos de preguntas más. Una es como política militar y la última eh, como entre lo económico y las expectativas que hay, ¿verdad?, frente al conflicto. Entonces, bueno, en el primer grupo, Byron Bolaños pregunta, uno de los argumentos de Putin para invadir Ucrania es el interés de este en entrar a la OTAN, lo cual Putin lo considera como un ataque a la protección de su país. Sin embargo, ¿por qué este no tomó la decisión de invadir los países de Letonia, Estonia y Lituania cuando se unieron a la OTAN? ¿Y cuál es la reacción que se espera de Rusia con las intenciones de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN? Luego, Samantha pregunta si la OTAN está dispuesta a prestar apoyo a Ucrania, según palabras de Jens Stoltenberg, ¿por qué no realiza una intervención directa en el conflicto? Okay. Bueno, la segunda pregunta es más fácil de responder.
para no iniciar una tercera guerra mundial, porque, como sabemos, para la OTAN un ataque, según el artículo 4 o 5, creo que es el 5, un ataque a uno es un ataque a todos, y todos están obligados a responder. Entonces, bueno, si Rusia atacase a la OTAN, ahí sí ya vendría un conflicto mucho mayor. Y creo que pese a la a los visos de irracionalidad que hay en esta última intervención en Ucrania, todavía hay racionalidad en Moscú de decir no nos vamos a meter en la OTAN, no vamos a invadir a un país que está en la OTAN. También muchos medios, por ejemplo, cuando inició el conflicto decían, es que ahora sigue Polonia, es que ahora Rusia va por Polonia, jamás va a pasar eso. Polonia está en la OTAN, no, no puede ser. Eh, ahí sí sería un conflicto muy, muy feo. Em, y eso tiene que ver con la primera pregunta de Byron. Em, es una gran pregunta. ¿Por qué no se invadió a los países bálticos antes de que entrasen a la OTAN en 2004? Em, creo que por lo mismo, por ese pragmatismo, sí hubo una protesta muy fuerte de parte de Rusia, sobre todo porque fueron parte de la Unión Soviética, no desde el inicio, sino territorio anexado después por Stalin en el 39, pero fueron parte del mismo país. Y en ese tiempo, 2004, Rusia apenas estaba, estoy conjeturando, no tengo una respuesta al 100%, pero en ese momento Rusia apenas estaba otra vez empezando a levantar el vuelo, no era el gran poder que hemos visto en la última década, digamos. Recordemos que en los años 90, cuando cae la Unión Soviética, Rusia era un país, ahí sí, Rusia era un país muy venido a menos, donde cayó, la primera mitad de los 90 cayó el Producto Interno 50%, 50% en 5 años. Eh, empezó la desigualdad, empezó un crimen, una tasa de criminalidad, una tasa de, bajó de 63 a 58 años la mortalidad en hombres, a 58 años, por el aumento de la criminalidad, el aumento del alcoholismo, el aumento del desempleo, o sea, cosas que en el socialismo no pasaban, que de hecho es lo que nos dicen es todo lo contrario, que en el socialismo en realidad pasaba todo esto y todo era muy malo y después en el capitalismo todo estaba muy bien. En Rusia fue todo lo contrario, todo lo contrario. Em, eh, pueden ver todos los indicadores socioeconómicos que hay del Banco Mundial, de donde quieran. Em, y es apenas, no hay crecimiento en Rusia en los 90, hasta 1999. Ya empieza también con los precios del petróleo en ese momento, empieza apenas, que coincide con la llegada de Putin al poder, empieza otra vez a levantar Rusia. Entonces creo que Rusia no estaba para 2002, 2003 todavía muy, pues, dispuesta a jugarse una intervención mayor. No tenía esa confianza todavía el presidente Putin como para aventurarse a algo así, creo yo. Em, sí, Jeffrey. Ok, perfecto. Diego Acuña nos pregunta, el inicio de la operación rusa pareciera que tiene mucho que ver con el Consejo de Ministros, ya que fueron ellos quienes recomendaron la intervención, que es un término difuso, dicho sea de paso, pero eso hace que surja una nueva pregunta, ¿por qué ellos recomendaron en ese momento y no antes? Esta pregunta se la hago porque está muy relacionada con las anteriores también. Bueno, yo, yo soy de los escépticos, bueno, viviendo aquí estudiando el país, yo soy de los escépticos que creen que Putin no es tampoco el personaje todopoderoso que se cree.
Pero creo que en este caso, obviamente en un tema tan delicado como intervenir en otro país, creo que sí tiene la voz cantante, obviamente como presidente. Le pueden, el Ministerio de Defensa, el gabinete le pueden pasar planes y documentos y él toma la decisión final, desde luego. Em, no sé si Diego se refiere a esa sesión televisada que hubo, que en realidad es propaganda interna, propaganda política. Esa sesión televisada que hubo del Consejo de Seguridad de Rusia, que preside el presidente y donde están varios ministros, están los líderes de ambas cámaras del Congreso, eh, generales, etcétera, ¿no? Algunos ministros. El alcalde de Moscú también está ahí, no sé por qué. Eh, y sí, en esa sesión, pues cada uno se levantaba y explicaba sus motivos de qué hacer y por qué debemos de apoyar a nuestros hermanos del Donbass y etcétera. En realidad, eso a fin de cuentas digo, se televisa para que la gente lo vea, para que la gente diga, ay, miren cómo se toman las decisiones. En realidad, la mayoría de la gente no se lo cree como tal. Todos pues saben a fin de cuentas que la decisión la toma el presidente. Em, pero bueno, creo que ya también he ido contestando por qué en ese momento, por qué febrero de 2022 y no antes. Em, Así que bueno, creo que podemos pasar a otra pregunta. Ok, yo le cedería la palabra al profesor Rafael Ledesma. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que las explicaciones de Rainer han sido han englobado bastante una serie de inquietudes, ¿verdad?, que tenemos sobre este conflicto. Eh, yo le quiero agradecer a Rainer por haber sacado este espacio, este tiempo en su apretada agenda académica allá en Rusia, por habernos atendido. Realmente fue una plática muy placentera, escucharte hablar con esa claridad. Creo que tenemos muchos elementos que nos permitan, ¿verdad?, entender la historia, como tú decías, a partir de esta crisis más de las muchas otras que se han dado, ¿verdad?, en esos territorios de Europa. Y agradecerle a Jeffrey Esquivel por habernos acompañado en esta sesión, a Cinia Castillo por toda la logística para que este espacio fuera posible, a la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales e Historia, a Tania Morales, a Silvia Jiménez, Nicole Murillo, Anthony Gutiérrez, Josué Madrigal, José Pablo Pérez, a Byron Bolaños, a Christopher Agüero, Giancarlo Fonseca, a Josué Madrigal, en fin, a todos los integrantes de la asociación por haber acogido y apoyado la realización de este conversatorio, de esta conferencia virtual. Ahí están mis perritos ya llamándome. eh, pues muchas gracias, Rainer. Yo daría por concluida la conferencia y que tengas una buena noche y gracias. No, muchas gracias a ustedes. El agradecido soy yo. Gracias a Jeffrey, Cinia, gracias al profesor Ledesma. Quisiera nada más aprovechar para, bueno, además de agradecer la invitación y saludar a colegas historiadores formados y en formación, para, quisiera regalarles mi libro, La Historia Mínima de Rusia. Lo tengo en formato electrónico. Así que yo creo que se lo puedo mandar al profesor Ledesma y quien lo quiera, pues ya le escribirá a él directamente y que se los pase con todo gusto. Y bueno, en agradecimiento por su generosidad al invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Rainer. Claro que sí, me dará mucho gusto recibir tu libro y yo con mucho gusto lo
lo distribuyo. Muchas gracias, Rafa.